Bien, en esta parte que ya vamos a entrar en conversación con la invitada de esta noche, que más que invitada es colaboradora, porque ha estado con nosotros en otras ocasiones y ya no la consideramos invitada. No quiere decir que no tiene esa distinción, sino que es mucho más colaboradora, y también con ustedes. Y precisamente a propósito de feminicidios, a propósito de todo esto que no se detiene, porque es una epidemia con lo que vamos a tener que convivir hasta que esto cambie. Y por eso hemos invitado la noche de hoy a la licenciada Rosa Rojas, quien es la directora del Centro de Intervención Conductual para Hombres, que está aquí en Santiago, para que la gente entienda cómo ella, que está dentro, se puede decir, de la vorágine del tema, que somos nosotros, los hombres, y que es psicóloga sobre todo. Rosa, buenas noches. Buenas noches, un placer siempre, Jordi, y a toda tu audiencia. Gracias. Por supuesto, nos encantaría hablar de otras cosas, ¿verdad? Que no fueran Sí, tan trágicas, pero igual es importante. No, pero yo creo que es una forma, Rosa. Mucha gente se pregunta muchas veces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar esto? Hay una desesperación por creerse que no hay una respuesta. Y por eso te hemos invitado aquí nueva vez, pero ya a tratar en otro ámbito tu función nueva, porque cuando viniste aquí estabas en otras cosas. Sí. Para que la gente entienda que hay esperanza, que hay posibilidad, que hay un instrumento. Y de paso vamos a entrar definiendo esas características que puede tener ese término o concepto de la violencia, que tú nos puedas explicar para que podamos tener un preámbulo. Sí, claro, por supuesto. Es propicio que se entienda y volver nosotros a resaltar que la violencia es un acto intencional con el que se busca dañar a la persona que se le ocasiona el acto de violencia con el propósito de ejercer control sobre esta persona. Como es intencional, no es un accidente, no Claro. es algo que ocurre súbitamente, no es un error. Además, la violencia es aprendida. Es aprendida, la aprenden los niños, las niñas, lo aprendemos en nuestro sistema familiar y en la sociedad desde nuestra primera infancia. Sí. Todo lo que se aprende lo podemos desaprender. Y algo esencial a entender de la violencia y de la violencia de género, sobre todo, que es la que se ejerce contra la mujer, es que es una decisión. Es una decisión porque si bien cuando niño aprendiste a ser violento, a ser maltratador, tu padre lo era, tenemos cientos de hombres que muestran lo opuesto, que muestran que a pesar de haber crecido en un hogar violento, Sí. deciden cambiar esa conducta violenta. Entonces se desaprende, se aprenden nuevas formas de resolucionar los conflictos, de llevar las relaciones. Y por supuesto es una decisión. Antes de la ejecución de un acto de violencia, tú tienes muchas herramientas y varias opciones como ser humano adulto para actuar diferente. Y ojo, no significa que no sientas ira, no significa que no sientas decepción, significa que optas, decides no ejecutar la conducta violenta, porque la conducta violenta específicamente busca dañar de manera coercitiva para tener el control de la vida de ese otro ser humano. Bien, bueno, yo creo que ha sido bastante claro. Primero, me agradó mucho, y creo que quizás a muchos que nos escucharon, que es aprendida y que puede ser desaprendida. Porque a veces se cree que no. Y ahí es un punto importante. Por supuesto. Y es importante saber que dentro de ese proceso para desaprender, tenemos que dejar de desplazar la responsabilidad. Esto es clave. Ese término desplazar la responsabilidad, ¿es algo en el aspecto psicológico más que todo? ¿O tiene mucho que ver más que todo de la violencia misma de la persona que la lleva o que la ejerce? Ambas cosas y más. El desplazamiento de la responsabilidad, claro, se ha desarrollado a través de varias investigaciones
psicológica, porque cuando desplazas la responsabilidad de tus actos, no cuentas con los recursos internos para gerenciar, cambiar la conducta. Eso es como parecido a decir la no aceptación. Es la no aceptación, pero en concreto, cuando lo desplazo, lo pongo en otra cosa. Ya. Yo puedo no aceptar la muerte de alguien y entro en duelo. Eso es cierto. Sin embargo, cuando entramos en el contexto de la violencia, es un tema que trabajamos mucho desde este contexto de la violencia, yo no lo acepto, pero lo desplazo. La responsabilidad es del otro o de la otra. Entonces, en el contexto de nuestra sociedad, en la sociedad dominicana, el término desplazamiento de la responsabilidad, por supuesto que principalmente lo experimentan y lo viven los agresores, pero lo hacemos socialmente, lo hacemos familiarmente, lo hacemos en las instituciones. Fíjate que en las instituciones continuamente nos estamos tirando la pelota. Eso no es para mí, eso no está aquí, eso no me toca a mí. Ahí estoy desplazando responsabilidad. O sea que también en la propia autoridad hay un desplazamiento. Hay un desplazamiento continuo. Oh. Y esto aumenta el riesgo y el peligro. Cuando la gente se pregunta, ¿por qué a pesar de la existencia de leyes, seguimos viendo tanto aumento de los feminicidios o eventualmente hay como una montaña rusa? Un año baja, otro año sube, otro año se desborda, como este año que está desbordado. Es porque existe ese desplazamiento institucional. Tenemos protocolos, políticas públicas, el presupuesto es siempre cuestionable, ¿verdad? Claro. Pero las instituciones tienen un presupuesto, hay un personal capacitado para trabajar la violencia, están todos los reglamentos que constitucionalmente comprometen al país a eliminar la violencia de género. Sin embargo, cada año, pues como que se desplaza este proceso de, bueno, ahora no me toca a mí, eso le corresponde a otra institución. Sí, que no se toma como una política de Estado. Y lo es. Sí, lo es. Y no se toma... Pero se toma como una política de un departamento. Claro, de una secretaría, de un ministerio. Yo siempre digo, es como que sí, vamos a entrar a la violencia por la puerta de atrás. Exacto. Vamos a entrar por la puerta de atrás, vamos a cumplir requisitos y en ese cumplir requisitos, ese protocolo que existe, correcto, de intervención, de seguimiento, no lo aplico. Entonces tenemos políticas públicas, tenemos programas, tenemos leyes, pero tenemos una sociedad que no está sensibilizada ante estos programas, estas leyes y estos protocolos, porque no es un extraterrestre en las instituciones que aplica el protocolo de atención. No, es una persona que como no está sensibilizada como autoridad pública, como servidora pública, aunque sabe lo que tiene que hacer porque te lo dice el protocolo, no lo aplica. Yo no quiero endilgarle responsabilidad a nadie, pero ha habido hechos y unos recientes que la verdad que conmovió al país completo, con el caso de Esmeralda. Pero yo sé, porque he manejado la materia, he estado en seminarios, por ejemplo, el proyecto Más Justicia, que lamentablemente no se ha proseguido por los recursos que daba USAID, pero ahí yo veía personal administrativo, policías, jueces y fiscales. ¿Qué es lo que sucede? Que se ha intentado hacer el trabajo para que cada personal tenga esa sensibilidad de la que tú hablas. O sea, ¿dónde es que estamos fallando? Estamos fallando en la asunción de la responsabilidad. Justamente lo que le enseñamos a los agresores en el centro, lo primero. Si no asumo la responsabilidad, no puedo cambiar la conducta. Si no asumo la responsabilidad, no voy a dar la respuesta esperada. Incluso la respuesta esperada de acuerdo a la inversión y de acuerdo a los años de trabajo que tenemos tantas personas y tantas instituciones trabajando. Mira, el tema en cuanto a la violencia en el aspecto social es un asunto de que la sociedad urgente debe entender que es corresponsabilidad de cada institución del Estado, de todas en absoluto, sin excepción de una, y que además es corresponsabilidad de la ciudadanía.
Cuando hablamos de corresponsabilidad del Estado, estamos hablando de que cada una de las instituciones del Estado tienen que invertir en prevención como primer eje, atención y el servicio de seguimiento en esa atención. Y cuando hablamos de la corresponsabilidad de la ciudadanía, estamos hablando de que la ciudadanía debe de entender que el tema de la violencia de género no es responsabilidad exclusiva de la víctima y del Estado, sino que es responsabilidad de todos. La atención ante una víctima de violencia de género es vinculante, no opcional. Ahora, hay unos mecanismos que tenemos que tener claros en este proceso para poder sensibilizarnos con relación al tema y brindar la atención que tenemos que brindar y poner la responsabilidad que nos corresponde, que son esenciales de que la gente lo entienda. Son 3 mecanismos. ¿Cuáles son? Dentro de este desplazamiento de responsabilidad. El primero es que seguimos minimizando la violencia y el agresor también la minimiza. Entonces, ¿cómo minimiza el agresor la violencia? En este continuo, eso no fue para tanto lo que yo hice. Peor hubiera sido... Claro. Esto que sucedió, en realidad sucedió porque yo estaba bajo los efectos del alcohol. Estoy minimizando. O estaba con ira. O porque perdí el control esporádico en ese momento. ¿Qué otro elemento hace que tanto el agresor como la familia y la sociedad le valide esa minimización? Esa situación de, bueno, yo lo único que dije o lo único que hice fue tal cosa. Nosotros tenemos allá un ejemplo que hablamos mucho de este señor porque lo vimos varias personas en el centro. Era una situación muy grave y él con cada uno de los terapeutas decía lo mismo. Decía, es que lo único que yo le hice fue una pregunta. Y no había manera de que entendiera de que esa pregunta era coercitiva, de que hizo esa pregunta porque le estaba persiguiendo, de que la estaba estigmatizando con esa pregunta. Yo solo hice una pregunta. Minimiza la conducta. El otro mecanismo, y este es terrible, y la sociedad dominicana lo valida continuo, ¿cuál será? Es la negación. Yo no le he tocado ni con el pétalo de una rosa. Yo incapaz de hacerle daño a una mujer. Yo vengo de una madre. Incapaz. Yo no he pasado nada. Y fíjate que aquí, Jordi, ocurre algo muy grave con la negación. Porque coloca a la víctima en la posición de indefensión aprendida, que muestra mucho también, y se dan muchos elementos en este caso que pasó con Esmeralda, esa indefensión aprendida, quién me protege, quién me cuida, realmente vale la pena que yo actúe, que yo denuncie. Cuando el agresor y la sociedad niega el acto violento, la mujer se ve como una enferma mental, como una loca, se lo imaginó. Eso no es verdad que está pasando. Y generalmente hemos visto en medios que dicen, no, porque es que ella tiene esos arranques. Ella cuando le toma con eso, o sea, se justifica al victimario. Pero no a la víctima. Totalmente. O por ejemplo, eso ya lo está haciendo porque es fecha de la pensión. O lo está haciendo porque tiene celos. O porque tiene celos. Porque el hombre no puede tener celos. Totalmente. Al hombre no se le indica los celos. Para nada. Ni tampoco el incumplimiento de la pensión, como tú dices. Exacto. O el incumplimiento de una responsabilidad. Exactamente. Entonces, ese mecanismo implica minimizar la violencia. Y el último, que es el más terrible, que más terrible que la negación. Sí, más, que es la culpabilización. La culpa pero es tuya. Tiene mucho que ver con la responsabilidad. Con la responsabilidad. Todos vienen del desplazamiento de la responsabilidad. Es cierto. Entonces, todos se transversalizan en determinado momento. Entonces, esta es la culpa a ella. Es ella. Ella o las circunstancias. Fíjate que ahora, por ejemplo, está muy en boca de todo el mundo. Fue el GPS que me llevó donde ella estaba. Mira la magnitud de la distorsión de ese pensamiento. Y lo grave es que la gente lo valida. Y los influencers y en las redes sociales y en los TikTok validan ese tipo de pensamiento. Lo que pasa es que ella, que fue lo que sucedió en el caso de Esmeralda, o sea, es que él asumía
que ella tenía una pareja. Exacto. Él puede tener 60, pero ella no puede tener uno. No, no. Pero ya no tenía ninguna relación. No, pero él asume que era una pareja. Claro, porque es que recuerda que justo qué bueno que comenzamos por la definición una vez más de la violencia, es que yo tengo que ejercer control sobre tu vida. Entonces la culpabilización, que es este último mecanismo de defensa fatal que utilizamos mucho en nuestra sociedad continuamente, pone toda la culpa en la víctima o en las circunstancias. El GPS me llevó, ella me provocó, si ella no hubiera hecho eso, yo no hubiera actuado de tal forma, y entonces todos comienzan a generalizar esa culpabilización. Lo grave de desplazar la responsabilidad individual por parte del agresor, como cuando desplazamos la responsabilidad institucional y ciudadana, es que esto continuamente pone a la víctima en mayor peligro, continuamente, porque ¿qué busco? ¿Cuál mensaje se le manda a estas mujeres y a la sociedad? Que la figura del agresor se protege y se invisibiliza su acto agresivo. Ahí comenzamos a ser empáticos de más con el agresor, comenzamos a hacer silencios cómplices con ese agresor, y siempre vamos a estar justificando esa conducta agresiva. Cuando somos empáticos de más, incluso llevamos a las mujeres en posiciones que tú dices, a ver, ¿qué es lo que quieren? Que sea terapeuta del agresor. Claro, claro. La sociedad tiene que entender eso. Esa está buena, ¿eh? Claro. Esa está buena. Sí. Esa me gustó a mí. Porque hay gente que pretende que no solamente sea la madre, que sea mamá, sea madre del agresor, o sea, de su pareja, que no lo es. Exacto. Que sea hermana, que sea hija y que también sea psicóloga. Que sea la psicóloga. Y ahí entra ese fenómeno de justificar la agresión con el trauma. Ay, que ella tiene que entender que él creció en una familia que lo abandonaron, que el papá era agresivo, que la mamá era adicta, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, el mensaje que siempre le estamos indicando a todo el mundo es cierto, eso sucede, crecemos en una familia donde que tenemos diferentes tipos de trauma. No solo los agresores tienen trauma, la sociedad en general. Y eso no justifica nada. Y eso no justifica. Cuando el agresor tiene un trauma, que es lo que lo lleva a ser violento, quien tiene que trabajar ese trauma es el terapeuta, no la víctima. No puedo seguirle pidiendo a la víctima que sea tan empática. Para irnos a la pausa, no solamente eso, Rosa, uno como ya un hombre o mujer madura, pues usted busca ayuda. Por supuesto. Pero usted no busca la ayuda, claro, tú puedes buscar apoyo, ¿verdad? Pero tú no puedes buscar la ayuda de un aspecto conductual, de algo que tú vienes arrastrando, ni ella ni él, en la pareja. No, mira, yo voy a tener que buscar ayuda. Pero lo difícil también ahí, Rosa, desde mi experiencia, que no se compara evidentemente que tú eres una profesional en ese ámbito, es que no aceptamos ir a buscar ayuda, porque creemos que no la necesitamos. Exacto. Y ahí es donde está el tema. Rosa, nos fuimos a la primera pausa. Sí. Definiendo la violencia, los caracteres, las razones, aquello que se desplaza del mismo agresor. Pero a mí me gustaría tener un panorama de que, como lo decía en el segmento pasado, de qué es lo que se hace en el centro que tú diriges y cuál es la experiencia, de manera breve, que tú has visto de personas que han entrado ahí como agresores y han salido de ahí con otra visión, con otra conducta. Y también ahí ya estaremos conversando de otros temas. Sí, claro, por supuesto. Fíjate que una de las cosas, de las medidas que se deben de tomar urgente es estos procesos de trabajo con los agresores para trabajar la raíz de la violencia. Entonces, el Centro de Intervención Conductual, los centros de intervención conductual surgen para esto, para garantizar la seguridad de la víctima a través del desmonte de la conducta violenta del agresor y con esto procurar que esa conducta no siga en escalada, no se repita y por tanto podamos contribuir desde la raíz del problema
a la disminución de la violencia. Allá los usuarios ingresan por dos vías, por la vía administrativa, el 60% ingresa por la vía administrativa, que son los que vienen directamente de la unidad de violencia de género. Ok. Igual así en todos los centros conductuales, existen 3 en el país. 3. El de Santo Domingo, que fue el que se inauguró en el 2008, sí. Nosotros, en el 2019, desde el 2019 existe el centro, y el de San Juan de la Maguana. En San Juan de la Maguana. Sí, entonces igual, el agresor, el usuario, este hombre que está en conflicto con la ley 24-97, viene directamente de la unidad de violencia de género y le llamamos la vía administrativa. Ok. Porque los centros pertenecen, como bien tú decías, al Ministerio Público. Y la segunda vía de acceso al centro es a través del proceso de resolución. Cuando ya ese usuario de la unidad pasa a la medida de coerción que se le ve en el juez, la jueza de la pena, ahí en este proceso inicial. No es medida de coerción. En este proceso de la medida de coerción. Ok, pero entonces, tú me dices de la medida administrativa para que la gente comprenda. Entonces, aquellos que no llegan desde la unidad, que pasan directamente a un inicio de proceso de juicio. Sí. Entonces, ¿cuáles son esos que solamente entran en la unidad? ¿El que va por conciliación o el que no es un hecho muy grave? No se concilia. Porque casi todos van a pasar al proceso inicial de juicio, que es una medida de coerción. Es una medida. Es para hacer la distinción. Sí, claro, por supuesto. Bueno, no se concilia, esto está estipulado desde ya hace también varios años, en el proceso de violencia no se concilia. Ahora, de acuerdo a los criterios y las evaluaciones que reciben las personas cuando ingresan a la unidad de violencia de género, la fiscal, con el poder que se le confiere jurídicamente, determina si ese agresor va directo para inicio de juicio, privado de su libertad, o si ese agresor va a ir directamente al centro a tomar la terapia conductual. A eso me refiero cuando el asunto de la conciliación, que fuera una decisión de la unidad misma. Sí, claro. Ok, sí. Ya comprendí. Sí, claro. Y por supuesto, bajo los criterios de evaluación que se llevan a cabo. Perfecto. Igual, por ejemplo, las fragancias van directo a evidentemente. A juicio. O sea, cuando son casos muy graves, eso no hay ni que pensarlo. O sea, asumo que la decisión de esa fiscal de la unidad, que es la que dirige esa unidad, lo manda inmediatamente a juicio. Inmediatamente. ¿Por qué vienen menos usuarios que vienen de ese juicio inicial? Porque algunos son procesados y encarcelados. Ya. Entonces, por eso de la unidad nos llegan más. Comprendo. Porque los que van a la cárcel, privados de su libertad, eso no van al centro. Eso no van al centro. No. O sea, no lo envían, por ejemplo, de un centro penitenciario. No. Ya. No. El programa de intervención conductual que creó el doctor Luis Vergés, está diseñado para que se le dé en los centros correccionales la intervención mientras están en los centros correccionales. Entonces sí se da eso, pero directamente entonces en los centros. En los centros correccionales, no en todos, ¿verdad? Pero lo que corresponde es que sea en todos. Pero hay un fallo ahí. Sí, lo que hablamos ahorita, de las corresponsabilidades institucionales, entonces, y de los diferentes procesos. Ya comprendo. Entonces, cuando ellos ingresan, pasan por este proceso donde se le da toda la inducción de lo que van a trabajar en el centro, se asignan a un terapeuta, donde tienen que tomar terapia grupal e individual con ese terapeuta, en un periodo mínimo de 6 meses. Es un periodo mínimo, que eso también la gente tiene que entenderlo. No, porque ellos solamente duran 6 meses, no, eso depende de la evaluación que haga el terapeuta, de la gravedad del caso, del proceso de si todavía existe peligrosidad en esta persona, el tiempo que vaya a durar. Y tenemos personas que tienen que durar en este proceso 3 años, 2 años y hasta 5 años. Entonces el mínimo son 6 meses. El mínimo. Esas personas que entran al centro, ¿verdad? Por la vía que sea, administrativa o judicial, en algunos de esos que entran, primero, ¿qué cantidad entra al año? Si es de esos que entran, han vuelto a reincidir
en términos de violencia de género con exparejas? El promedio anual del Gran Santo Domingo, por ejemplo, del Sí. que está en Santo Domingo, son 3.500 hombres ¿Al año? al año. El nuestro aquí en Santiago es de 1.500 a 1.290 hombres promedio al año, Wow. desde el 2019. Y el San Juan es muy reciente, ¿no? Y tiene menos proceso, pero igual Ok. tiene un promedio de 500, 600 hombres Ok. al año que entran al Ya, programa. Ahora, ya. ¿qué pasa? Dentro de estos que entran, tenemos un porcentaje relativamente elevado todavía, hay que decirlo, la realidad, de usuarios que abandonan el programa. Y ahí entra todo este elemento cultural. ¿Por qué abandonan el programa? Porque se reconcilian, porque entienden que ya no necesitan cumplir con el requisito legal de hacer la terapia, porque creen que no tienen que asumir regímenes de consecuencias y abandonan. Pero ese es el administrativo. Porque, por ejemplo, De ambas partes. pero entonces usted no tiene la obligación o el método de, no, usted no se va todavía. Claro, lo que pasa es que eso sucede cuando a ellos les toca juicio de fondo. Ah, ya. Ellos abandonan el programa, cuando les toca un juicio de fondo, regresan. Ah. Ya tenemos usuarios del 2016 Ya. que abandonaron. Para justificarse ante el juez. Exacto, porque la jueza sí que realmente no le va a liberar Ya comprendo. si no ha terminado el programa. Igual pasa con la fiscal. Ya comprendo. No te va a hacer un levantamiento de expediente ni cierre si tú no has terminado. Pero en definitiva, Rosa, los resultados que tú has visto en estos años, tú estás desde el 2020. Yo como tengo 2 directora. años en el centro. 2024. Sí, 2024. Correcto. Es desde tu óptica, para pasar a otro tema, es que esa terapia, ese instrumento, ese modelo que ustedes utilizan, funciona. Funciona. Mire, sin ser garantista, porque nunca podemos ser garantistas. No, claro. Pero yo escucho colegas, por ejemplo, decir, no, la terapia obligatoria no funciona, por eso sigue pasando. No, sí funciona, porque la terapeuta se encarga de que este usuario que llega con todos los niveles de resistencia elevado, haga esa transformación de asumir la responsabilidad de, ok, voy a hacer la terapia por mí, voy a hacer la terapia para cambiar mis patrones de conducta. Hicimos una investigación justo entrando en el centro con usuarios que habían terminado en el programa y se evaluaron 150 usuarios para determinar justamente eso, determinar qué había pasado con ellos después de terminar el programa y si ese cambio y esa transformación continuaba y se había dado. Y de esos 150, de esa muestra de 150, los usuarios que terminaron el programa en 100% del programa, del 90 al 95% de usuarios ha desmontado la conducta violenta, ha entendido un proceso de relación interpersonal desde la equidad de género, y eso es mucho, eso es mucho decir, y no han sido reincidentes en una nueva conducta violenta. Entonces, cuando la gente me dice, ahora reciente, alguien me decía, es que no va a funcionar porque es obligatorio, yo le digo, sí funciona. Y sí tienen que existir más programas donde ellos, de manera obligatoria, vengan. Porque culturalmente no van a venir de manera voluntaria. Claro. Es el ideal. El ideal es que tú vengas a la consulta y digas, yo quiero cambiar, yo quiero transformarme, pero no estamos en ese ideal. Nuestra sociedad no está ahí. Como nuestra sociedad no está en esa posición, deben de venir de manera obligatoria, y en el proceso, las herramientas que los terapeutas le brindan hace que ese usuario se transforme. Tenemos testimonios de los usuarios que se grabaron, de los usuarios que terminaron el programa, y es un orgullo para nosotros, ¿verdad? Poder mostrarlo, poder decir el trabajo funciona, como estos usuarios dicen, estos centros deberían de estar en todas las comunidades. Esto deberían de dar, ellos mismos, los usuarios que entraron como agresores, lo dicen. Y uno lo ve, lo muestran. Le damos el seguimiento para ver si es verdad que eso que ellos están diciendo es por cumplir o porque verdaderamente lo han integrado. Rosa,
para ir finalizando, acciones que podemos mencionar a todos aquellos que nos están viendo, urgentes, que se podrían tomar para ir minimizando en la medida que se va desescalando todo esto. Sí. La primera es asumir la corresponsabilidad. La sociedad civil tiene que entender, o sea, toda la sociedad tiene que estar clara en que hacer silencio, minimizar la violencia, postergar patrones y reciclar patrones de conducta violenta en tu familia, en las familias, en las comunidades, en las iglesias, es ser cómplice. Ya. Si tú no tomas parte, si tú no te haces responsable de dejar de normalizar la conducta violenta, de llevarte de las personas expertas, de cómo es que se desmonta esa conducta violenta, tú eres cómplice. Eres cómplice. Otra acción necesaria que tiene que hacerse cuanto antes es dejar de poner la responsabilidad de la violencia en la víctima y entender que la responsabilidad total y exclusiva del acto violento es del agresor. Tenemos que dejar de justificarlo, de invisibilizarlo. Exacto. La responsabilidad es del agresor. Hay una institución del Estado que tiene que trabajar urgente en el proceso de prevención, porque la clave de la eliminación de la violencia en todas sus formas está en la prevención. Claro. Y esta institución es el Ministerio de Educación. Si yo, desde nivel inicial, educo a niños y niñas en una sexualidad integral, en derechos humanos, en derechos de las mujeres, en resolución de conflictos desde la paz, en comunicación asertiva, yo no voy a tener que desmontar nada luego. Eso para mí es de la más importante. Es de la más importante. Por supuesto, también tenemos que seguir mejorando el sistema de atención a la víctima, sobre todo en la parte de modernizarlo. Y ahí, bueno, hay muchísimos expertos y expertas que saben cómo modernizar un sistema de seguimiento de órdenes de alejamiento, de seguimiento de la ruta crítica que hacen las víctimas a partir de que ponen la denuncia, de esa protección, ¿no? Y eso es necesario, modernizar la atención a la víctima. Y por supuesto, la creación de programas de atención al agresor. Esto se hace necesario. El Ministerio de la Mujer ya comenzó a hacerlo, es una buena noticia. Y lo está haciendo dejándose asesorar de las personas expertas. Por fin. Sí, así que esperamos buenos resultados por ahí también. Rosa, gracias de verdad. A ti. La verdad que el tiempo contigo demasiado corto, demasiado corto. Y yo espero que aquellos que nos han estado viendo hayan podido comprender el alcance que supone el trabajo que está haciendo gente como la licenciada Rosa Rojas y su equipo en ese centro, que todavía deberían colocarle más. Y otros centros como el de la capital y el de San Juan. Yo creo que eso debe replicarse. Ahí están las pautas. Hemos querido ser canalizadores de todo esto para una mejor sociedad. Y yo creo que usted y nosotros somos iguales de corresponsables, como decía ella, para que esto pueda suceder. Así que vamos a la pausa.